amigos? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy nos encontramos en Ciudad San Cristóbal. Vamos a recorrer todo el bulevar principal de norte a sur. También vamos a recorrer el bulevar de Pinares y Balcones de San Cristóbal hasta donde se encuentra el cementerio de los Parques. Acompáñenme en este recorrido por Ciudad San Cristóbal. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí estamos en la carretera interamericana, una de las principales arterias que conecta Ciudad San Cristóbal con el resto del país. Desde este punto tomamos el paso al desnivel y entramos al corazón de San Cristóbal. Esta ciudad, ubicada a unos 15 kilómetros de la ciudad de Guatemala, es un epicentro comercial y residencial que ha crecido muchísimo desde su fundación. Pero antes de meternos de lleno en el recorrido, déjenme contarles un poco de su historia. Ciudad San Cristóbal, parte del municipio de Mixco, nació como un proyecto residencial en los años 70, pensado para ofrecer una alternativa moderna a las personas que buscaban vivienda fuera de la capital. Hoy en día es uno de los sectores más habitados del municipio de Mixco. Está dividido en diferentes sectores y colonias y cuenta con cientos de condominios residenciales. Su ubicación, clima agradable y servicios han hecho que muchas familias lo elijan como su hogar. Además, es uno de los sectores con más desarrollo comercial, médico y educativo del área metropolitana. San Cristóbal es conocida por su gran cantidad de comercio y servicios. Hay una variedad de tiendas, restaurantes y bancos que ofrecen una amplia gama de productos y servicios. El crecimiento de la zona ha sido impresionante en los últimos años con la construcción de nuevos condominios y edificios. Apenas entramos al bulevar y ya estamos en el centro comercial MIC San Cristóbal. Este lugar es un reflejo del boom comercial de la zona. Aquí encuentras de todo: tiendas, restaurantes como McDonald's y hasta un país para tus compras. Seguimos avanzando y aquí está PriceMart, perfecto para compras al por mayor. Llegamos a San Cris Mall, inaugurado en 2013 y ampliado en 2017. Este centro comercial es uno de los más modernos de la zona. Aquí encuentras marcas reconocidas, restaurantes y un ambiente súper dinámico. San Cristóbal ha crecido tanto que plazas como esta han impulsado la plusvalía de la zona. Desde los años 70, cuando una vara cuadrada costaba 2 quetzales con 50 centavos, hasta hoy, donde los precios están entre 30 y 40 dólares, el valor de la tierra se ha disparado. El bulevar principal, que corre de occidente a sur, es una explosión de comercios. Desde que entras por la carretera interamericana hasta llegar a la fuente, te topas con una plaza o centro comercial tras otro. Es increíble la cantidad de opciones que hay. La verdad, este tramo del bulevar es un paraíso para los amantes de las compras y la comida rápida. Fíjense en la cantidad de árboles que bordean la vía: cipreses, pinos y una ciclovía justo en el medio que te invita a pedalear. También hay máquinas de ejercicio al aire libre y hasta un parque para mascotas. Este bulevar no solo es comercial, sino que está diseñado para que la comunidad lo disfrute. Luego tenemos Blue Plaza, con su estilo semicolonial que abrió en 2018, lleno de marcas gastronómicas y comerciales. Y miren esto, un Starbucks, perfecto para un café rápido. Aquí está Plaza Médica San Cristóbal, un punto clave para servicios de salud, con clínicas y consultorios. La presencia de cadenas como Taco Bell, Wendy's, Dunkin', Burger King y Pizza Hut, además de bancos y tiendas de conveniencia,
hacen que este tramo sea súper concurrido, especialmente en horas pico. Y justo después, Plaza Helios, otra plaza que combina comercios y servicios. Este auge comercial no sería posible sin el crecimiento poblacional y la demanda de servicios. Sin embargo, este crecimiento ha traído desafíos como el tráfico en horas pico y problemas de abastecimiento de agua, porque muchos terrenos originalmente pensados para una familia ahora albergan condominios con hasta 20 familias. Y aquí uno de los clásicos, el centro comercial Los Manantiales, uno de los más antiguos de San Cristóbal. Este lugar tiene un encanto especial, con su estilo tradicional que contrasta con las plazas más modernas. Desde aquí vemos cómo el bulevar ha sido el eje del desarrollo comercial, pero también un espacio verde con áreas para la comunidad. Cruzamos el paso a desnivel después de Los Manantiales y nos dirigimos hacia Pinares de San Cristóbal. Aquí el paisaje cambia un poco. Pinares es una zona residencial más tranquila, con muchos condominios modernos que reflejan el crecimiento habitacional de la ciudad. A diferencia del tramo del bulevar principal, aquí no hay tantas plazas comerciales ni restaurantes. Es más bien un área para quienes buscan un ambiente relajado, con casas y complejos residenciales rodeados de naturaleza. Ahora estamos llegando a Pinares de San Cristóbal. En este sector hay bastantes colonias residenciales
Y aunque no es un área tan comercial como el bulevar principal, también poco a poco han estado abriendo nuevos supermercados como La Torre, Mi Superfresh y La Bodegona, además de plazas comerciales y gasolineras. Como podrán ir viendo, en esta parte del bulevar es común empezar a ver ventas de flores y conforme nos vamos acercando al cementerio veremos más. Justo antes de llegar al ingreso al cementerio, vemos que está esta otra ruta a la derecha. Esa calle nos lleva a Terrazas de San Cristóbal, a Ciudad Peronia y a Villanueva. Dependiendo del día y fecha, se hace un poco congestionado para entrar y salir de este sector. Hoy, que no es una fecha alta de visitas en el cementerio, tuvimos que hacer un poco de cola para entrar y para salir también vi que hay varios carros haciendo fila. Fíjense cómo esta zona es mucho más residencial, con menos bullicio comercial, aunque en noviembre, para las fechas cercanas al Día de los Santos y el Día de los Santos, esto se transforma totalmente. En todos los alrededores del bulevar hay ventas de flores, comida típica como tostadas, chuchitos, granizadas, frescos,
y comida rápida, entre muchas cosas que encuentra uno en esos días. También por acá, increíblemente, todavía se encuentran bastantes lotes sin construir. Algunos tienen rótulos que no se venden y otros que sí están en venta. Llegamos hasta el ingreso del cementerio Los Parques, un punto emblemático en esta parte de San Cristóbal. Desde aquí retornaremos hacia el bulevar principal de San Cristóbal para seguir el recorrido hacia el bulevar sur. San Cristóbal ha sabido balancear su crecimiento entre lo comercial y lo residencial, pero el contraste es claro. El tramo desde la carretera interamericana hasta la fuente es el corazón comercial, mientras que Pinares y el Boulevard Sur son más residenciales, aunque poco a poco se empieza a ver más comercio.
Ya estamos llegando al paso del nivel del bulevar principal. Aquí es común encontrar un poco de tráfico casi siempre, y mucho más en horas pico. Aquí, a un costado, encontramos Burger King y la Mega Frater, una de las iglesias más grandes de Guatemala. Ahora llegamos a La Fuente, un punto icónico del bulevar principal. Desde aquí tomamos el Bulevar Sur, que atraviesa la ciudad de norte a sur hasta Valledorado. Este bulevar no tiene la misma densidad de comercios que el principal. Aquí encuentras más zonas residenciales, algunos condominios y un ambiente más calmado. Es como si San Cristóbal tuviera dos personalidades, una vibrante y comercial y otra tranquila y familiar. Mientras recorremos el Bulevar Sur, podemos ver cómo San Cristóbal ha crecido exponencialmente. Hoy solo vamos a recorrer el bulevar de occidente a sur para no hacer tan largo el video. Ya en otro momento haremos otro video iniciando en el Bulevar Sur para dirigirnos hasta la carretera interamericana para que vean el otro lado del bulevar, que también está lleno de mucho comercio como Megapaca, el Centro Comercial San Cristóbal, iglesias, residenciales, colegios, etc.
Ya estamos acercándonos al final del Boulevard Sur. Como pueden ir viendo, en esta parte ya se hace un poquito de congestionamiento debido a que también hay bastantes locales comerciales, lo que provoca que haya bastantes carros ahorillados y por lo mismo en algunas partes se transita en un solo carril. Aquí podemos encontrar pupuserías, comedores, panaderías, supermercado, una plaza comercial, ventas de tacos, garnachas y otra gran variedad de opciones. Y eso es todo por nuestro recorrido por Ciudad San Cristóbal. Espero que hayan disfrutado de este tour por el Boulevard lleno de comercios y áreas verdes y que hayan aprendido algo nuevo sobre esta ciudad que no para de crecer. Si les gustó el video, no olviden darle like, suscribirse y activar la campanita para más aventuras como esta. ¿Qué lugar quieren que recorramos en el próximo video? Déjenmelo en los comentarios. Gracias por ver el video. Nos vemos en el próximo video.